Si hay algo que tu jefe no quiere que descubras, es el libro La sociedad del cansancio, del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, autor que se ha atrevido a hablar en los últimos tiempos de algo que todavía existe, aunque sea en niveles más sutiles, la explotación laboral y sus efectos negativos en la psique humana, aunque más bien se refiere, como se describirá a continuación, a la autoexplotación laboral. Podríamos dar por supuesto que en la época actual la explotación en el trabajo había finalizado, o casi. Existe legislación en los países que llamamos avanzados que trata de protegernos de padecerla, pero la explotación por parte de otros ha ido cambiando por la autoexplotación, la cual es más eficaz porque va acompañada de un sentimiento de libertad. La misma persona se autoexige y se autoexplota, libremente, tratando de maximizar su rendimiento en tareas laborales. Puedo hacer que gane más dinero. ¿Sí? Quiero 8 entregas al día. Que sean 10. 500 por unidad y trato hecho. De acuerdo. Tiene 90 días. Las tendré en 60. Así es el sujeto del rendimiento, el cual ha dejado atrás los mandatos de la antigua sociedad de la represión. Se cree libre, pero se esclaviza a sí mismo con su iniciativa y motivación. Si actuamos de ese modo, autoexplotándonos, no hay ley que nos proteja de nosotros mismos. Si la ley hablara, diría que ella no nos obliga a autoexplotarnos. Por poner un ejemplo concreto, habrás escuchado muchos youtubers que monetizan sus vídeos decir, contentos, que trabajan en su contenido 365 días al año. Ahora, disfrutando de la iniciativa personal, nos llegamos a explotar laboralmente nosotros mismos de manera voluntaria, y hasta se presume de ello. Parece que queremos recibir un premio si actuamos de ese modo. Este año hemos vendido más de 3 millones de unidades. Bien, eso es todo. Esto es un negocio, Daniel. Aquí me tienes, haciendo un centenar de llamadas, Rod, trabajando como un esclavo. El chico siempre encuentra algo que hacer y Dios sabe que Woz está volcando. Gracias. Es bueno. Muy bueno. Lo sé. Vaya, 4 días, no pierdes el tiempo. Está muy bien. Según el autor, la presente sociedad de rendimiento, en la que existe un afán por maximizar la producción, produce también depresivos y fracasados. El sobrecalentamiento termina en un colapso del yo. Gracias a la presión por el rendimiento, obtenemos depresión por agotamiento. Recuperado de una depresión nerviosa, pero sin trabajo, sale del hospital para empezar una nueva vida. Procure estar tranquilo y evite las emociones fuertes. Ahora somos multitarea o multitasking, y lo vemos normal. Los animales salvajes también tienen esta capacidad. Que seamos multitarea no nos convierte en seres especiales, pero la consecuencia de activar el modo multitarea es que dejamos atrás una atención profunda y utilizamos, en cambio, una atención superficial. El autor del libro apunta que el ego hiperactivo ya no tiene acceso al don de la escucha. Al perder la relajación, ya no tiene la capacidad de la profunda y contemplativa atención que se necesita para escuchar. Para ti las personas ya no son lo más importante. No, es el producto. Peor aún, lo importante eres tú. Tú eres el principio y el fin de tu mundo, Steve. Esta vida activa viene acompañada de histeria y nerviosismo. A su vez, la hiperactividad acaba en hiperpasividad, apatía por agotamiento. Hola, chicos. ¿Qué pasa, colega? ¿Eso os hace un café? No es la hora y... Tengo que salir de aquí. Me estoy volviendo loco. Alguien tiene, al parecer, el síndrome del lunes. Y hoy he descubierto una cosa. Sobre todos nosotros, tío. Los humanos no fuimos concebidos para sentarnos dentro de un cubículo ante una pantalla de ordenador todo el día, rellenando formularios y escuchando a 8 jefes distintos explicarte cuáles son los objetivos. Tanto el ser humano como la sociedad se transforman en una máquina de rendimiento autista. Además, esta sociedad se está convirtiendo en una sociedad de dopaje para maximizar ese rendimiento con el uso e ingesta por nuestra parte de sustancias inteligentes o nootrópicos, como solución al excesivo cansancio y agotamiento que produce. La persona que se autoexplota nunca va a tener el sentimiento de haber alcanzado un objetivo que cree suficiente. Se obliga a tener que superarse constantemente. Compite contra sí misma hasta que se derrumba, padeciendo burnout, un colapso psíquico, el síndrome del trabajador quemado. Se explota a sí misma hasta quemarse del todo. Y el burnout a menudo antecede a la depresión.
La represión de la sociedad anterior deja paso a la depresión de la sociedad actual. Hoy estaba sentado en mi cubículo y me he dado cuenta de que desde que empecé a trabajar, cada día de mi vida ha sido peor que el día anterior. Yo no me gusta mi trabajo y no creo que vuelva nunca más. Por tanto, la autoexplotación es una forma de autoagresividad. Es una manera de emplear violencia contra nosotros mismos. El explotador es al mismo tiempo el explotado. Se convierte voluntariamente en su propio verdugo y en su propia víctima. En este punto le recriminaríamos al filósofo inglés Thomas Hobbes que el hombre es un lobo, pero en este caso no para el prójimo, sino para él mismo. Un día de estos es que voy a... ¿Os veis trabajando en esto a los 50? Al autoexplotarnos pierde su sentido algún tipo de resistencia, de sublevación o una revolución social, porque se habría hecho uso de la propia libertad. Visto de este modo, por ejemplo, y llegado el caso, no podríamos culpar al jefe de nuestra triste situación. Si Aristóteles decía que el hombre libre es alguien que no depende de las necesidades de la vida ni de sus coerciones, nosotros no podemos decir que somos libres si nos autoexplotamos. Es decir, si empleamos coerción sobre nosotros mismos para maximizar el rendimiento o la producción. Ni siquiera eres mi jefe. Pues te aseguro que debería serlo. Es un idiota. Y la mitad de la gente que hay aquí no sabe diseñar una mierda. Dame un proyecto propio. ¿Qué? Lo haré yo solo. Y crearé el mejor juego que hayas visto jamás. El escritor del libro que tratamos, el que tu jefe no quiere que conozcas, dice que la vida de los sujetos de la sociedad de rendimiento parece la de un muerto viviente, y apunta que somos siervos del trabajo. ¿Por qué tu jefe puede estar tan contento con el tipo de trabajador que aquí se describe? Pues porque es más efectiva la autoexplotación del que se siente libre que la explotación por parte de otra persona. Un esclavo que se siente libre es y será mejor esclavo. La producción del que se autoexplota tratando de maximizar su rendimiento será buena, por lo menos hasta que termine en depresión. Siento estropearte la noche del viernes. ¿Estás de guasa? Esto es genial. Lo haría gratis, de verdad que sí. Cabe mencionar como ejemplo adicional por mi parte, y esto no aparece en el libro, por lo menos no de esta manera, al compañero de trabajo que se autoexplota, quien tratará de dejar el nivel de producción tan alto que tú tendrás que esforzarte el doble para no quedarte atrás, y al mismo precio. Es decir, por el mismo sueldo, a no ser que trabajes a comisión. Si estáis los dos trabajando en periodo de pruebas, compitiendo por una misma plaza de trabajo, cuando finalice ese periodo van a elegir a la persona que se autoexplota, porque maximiza la producción. La buena noticia es que cuando ese hipotético compañero o compañera enferme por depresión, a ti te llamarán para sustituirle. Tenemos que invertir horas, ¿no, Bill? Si no compartes nuestro entusiasmo... ¿Vas a despedirme? ¡No! ¡Ya lo he hecho! ¡Ya te he despedido! ¿Qué haces aún aquí? Eres bueno. Solo quiero gente buena trabajando en Macintosh y no sé si eres lo bastante bueno. Creo que soy bastante bueno. Eres creativo. Eso creo. Bienvenido al equipo Macintosh. Nosotros no aceptamos las cosas tal como están y nunca dejamos de innovar. Porque o bien te subes al carro, o ya puedes irte al carajo. Bueno, tenemos mucho trabajo que hacer, así que manos a la obra. Aunque sabemos que hay esclavos que se creen libres, si cualquier trabajador descubre lo que cuenta este libro, podrá pensar en dejar de serlo. Por eso tu jefe lo escondió y lo quemó en una hoguera hace tiempo. Buenos días, amigos. Les habla el vendedor mecánico, inventor de la máquina de comer Bellows, un práctico aparato que alimenta a sus hombres mientras trabajan. Suprima el descanso del almuerzo. La máquina de comer Bellows eliminará la hora del almuerzo, aumentará su productividad y reducirá el capítulo de gastos.